Hola, buen día a todos y a todas. Mi nombre es Byron Ávila, soy psicólogo clínico en ejercicio hace 26 años. Y hace aproximadamente unos 19 años empecé a acercarme con más fuerza al pensamiento de un hombre maravilloso que hoy, 26 de marzo del 2025, estaría cumpliendo 120 años. Este hombre se llama Viktor Imai Frankl. Pues bien, en homenaje a este hombre, hoy quiero compartir parte de la biografía de Viktor Frankl. He querido retomar un artículo elaborado por Luis Fernando Velázquez Córdoba, que creo que hace una muy buena aproximación a la biografía de Viktor Frankl. En homenaje a este hombre, quiero compartir este espacio con ustedes y las personas que quieran escucharlo y conocer un poco más de Viktor Frankl. Realmente yo creo, personalmente, que el pensamiento de Frankl y la herencia que nos dejó prácticamente se convierte en una filosofía para la vida, ¿sí? Más que una psicología para ser aplicada a los procesos psicoterapéuticos. Aunque aplicar la logoterapia a los procesos psicoterapéuticos le da una gran altura a dichos procesos. Desde hace 19 años me pude dar cuenta que las implicaciones de utilizar la logoterapia en la psicoterapia llevan a un mejor alcance en los objetivos psicoterapéuticos que nos planteamos con cada una de las personas que requieren nuestros procesos de acompañamiento. Pues bien, quiero iniciar con una frase que me parece importante y que en el artículo también aparece, ¿sí? Dice la frase de esta manera: en una u otra forma, el hecho de ser hombre apunta siempre más allá de uno mismo, y esta trascendencia constituye la esencia de la existencia humana. Pues bien, creo que es uno de los aportes más significativos de Frankl, ¿cierto? Apuntar más allá de sí mismo. Este hombre nos dejó como herencia la logoterapia. Logo de sentido y terapia, curación. Pues bien, vamos a compartir entonces en este espacio la biografía de Viktor Frankl. Es sumamente importante conocer la vida de los grandes hombres y mujeres que han dejado su huella y han enriquecido con su vida y su legado la historia de la humanidad. De hecho, resulta más fácil comprender las motivaciones y las circunstancias que llevan a una persona a plantear una determinada teoría o hacer un descubrimiento cuando se hace un recorrido por su vida y se observa que tales logros no resultan de forma gratuita. En este espacio pretendo rendir un homenaje a un hombre que dejó un valioso legado a la humanidad, en particular a la medicina y a la psicología, tanto por sus aportes científicos como por su calidad humana, pese a que su nombre pueda pasar hoy inadvertido en muchos círculos médicos, psicológicos y académicos. A pesar que ya llevamos varias décadas de conocer el pensamiento de Viktor Frankl, hoy existen psiquiatras y psicólogos que aún no conocen a profundidad el pensamiento frankliano. Y bueno, esta es una oportunidad también para transmitirles algo de la historia de este gran hombre. Es un sincero y sencillo homenaje al Dr. Viktor Imai Frankl por su cumpleaños número 120. Viktor Frankl nació en Viena, Austria, el 26 de marzo de 1905. En el seno de una familia judía, su padre, Gabriel Frankl, considerado por Viktor como un hombre de sólidos principios,
de vida espartana y con un profundo sentido de la justicia. Brindó en todo momento a su familia una sensación de resguardo, afecto y protección. De joven, Gabriel realizó estudios de medicina, pero dada su condición económica, se vio en la penosa necesidad de abandonarlos para poder ingresar al empleo público, en el que se desempeñó como director en el Ministerio para la Protección Social. El Salión, su madre, que provenía de una familia de escritores y rabinos radicada en Praga, se caracterizó, según lo señala Victor May en su autobiografía, por ser una mujer de alma bondadosa y de corazón piadoso. Victor May fue el segundo de 3 hijos. Su hermano mayor se llamaba Walter August y su hermana menor Stella Josephine. Su infancia transcurrió en un ambiente cargado de respeto, afecto y disciplina. Sin embargo, una de las situaciones que más lo afectó durante la niñez y parte de la adolescencia fue el haber experimentado, junto con su familia, hambre y otras serias dificultades durante la Primera Guerra Mundial. Bien, acá podemos rescatar elementos que considero fundamentales para todo ser humano. Crecer en el seno de una familia que le pueda brindar a uno esa sensación de seguridad, esa sensación de protección, esa sensación de amor. Hoy, muchos niños y niñas crecen con algo que se denomina inseguridad ontológica de la infancia. Y tiene mucho que ver con esa sensación de no seguridad que puede transmitir un padre o una madre o un adulto que acompaña a ese niño y esa niña a crecer, de inseguridad. Cuando son maltratados, cuando son rechazados, cuando son humillados, cuando son comparados por muchas cosas. Creo que acá viene un principio fundante de esta historia familiar que hace de Víctor Frank un hombre con grandes valores, un hombre con una gran fuerza motivacional, un hombre con una gran humanidad. Y nos enseña eso. ¿Sí? ¿Cómo poder nosotros asegurar, los que tenemos hijos e hijas, o los que acompañamos simplemente en el proceso de crecer a nuestros niños, para que puedan crecer con esa seguridad que necesitan, desde el afecto y desde el amor, y sobre todo desde algo que también denomino un amor exigente y responsable? Continúo. Siendo un niño de tan solo 3 o 4 años, Víctor manifestó su deseo de ser médico y comenzó a inquietarse con respecto al sentido de la vida, preguntándose si acaso la transitoriedad de ésta anulaba el sentido de la misma. Durante la etapa escolar, estudió en el mismo gimnasio donde años atrás lo había hecho Freud. En la adolescencia, se caracterizó por ser un asiduo lector y se interesó profundamente por conocer los escritos de algunos filósofos naturalistas como Oxbal y Fischer. En la época de estudiante de bachillerato, asistió también a la Universidad Popular para escuchar las clases de psicología aplicada y se interesó además por la psicología experimental. Poco a poco se adentró en el psicoanálisis. Al comienzo recibió clases de algunos de los más directos discípulos de Freud, entre ellos Edward Hirschman y Paul Schiller. Además, concurrió durante muchos años a las clases que dictaba en la clínica psiquiátrica de la universidad. Al poco tiempo, inició comunicación epistolar con Freud.
a quien le enviaba material que elaboraba a partir de sus lecturas interdisciplinarias y que éste respondía inmediatamente. En una de ellas, Freud le manifestó que había enviado uno de sus artículos a la Revista Internacional de Psicoanálisis, con la perspectiva de que fuera publicado y que esperaba contar con su aprobación. En 1924 se publicó dicho artículo en la prestigiosa revista. El joven Frank se interesó profundamente por el psicoanálisis y le solicitó a Freud en una de sus cartas, luego de culminar el bachillerato, orientación para formarse como psicoanalista. Freud lo remitió a Paul Federman, su discípulo y entonces secretario de la asociación. El encuentro con Federer no solo le generó cierto malestar a Frank, sino también un cambio de actitud frente al psicoanálisis. Él mismo lo expresaba cuando afirmaba: «Se me cayó la venda de los ojos». A partir de ese momento decidió dejar de lado la idea de formarse como psicoanalista y se reorientó hacia la psicología individual de Alfred Adler, quien publicó en 1925 un artículo en la Revista Internacional de Psicología Individual. Fue su segundo artículo científico. En el grupo de Adler, Victor Emil Frank conoció a Rudolf Allers, que se desempeñaba como director del Laboratorio de Fisiología de los Sentidos y con quien trabajó en forma experimental en dicho laboratorio. También allí conoció a Oswald Schwartz, fundador de la medicina psicosomática y de la medicina antropológica, quien según Frank le hizo el honor de escribir el prólogo para un libro que le había encargado la editorial Hirschfeld. El libro no fue publicado porque tanto Schwartz como Allers y el propio Frank fueron expulsados en 1927 por Adler de la Asociación de Psicología Individual. Vale la pena resaltar que pese al distanciamiento del psicoanálisis y a la expulsión de la Asociación de Psicología Individual, Frank profesó un profundo respeto hacia sus dos grandes maestros, Freud y Adler, reconociendo además la influencia que tuvieron ambos en su formación. Incluso Anna Freud y Alexandra Adler, las hijas de estos maestros, trabajaron posteriormente con él en los centros de asesoramiento para la juventud, que fundó primero en Viena y luego en otras ciudades, 6 ciudades, entre las que se cuentan Dresden, Zúrich, Berlín y Praga. Para ello contó con la valiosa colaboración de otros maestros y colegas suyos como Otto Pox, Charlotte Buller y Wilhelm Reich. Viktor Frank habló por primera vez de logoterapia en 1926 ante un público académico durante una conferencia realizada en la Asociación Académica para la Psicología Médica, fundada por Fritz Wilks, Maximilian Silbermann y el mismo Frank. Silbermann fue nombrado presidente y Frank vicepresidente. En ese mismo año, siendo aún estudiante de medicina, durante un viaje realizado a Düsseldorf, Alemania, para presentar un trabajo en el Congreso Internacional de Psicología Individual, fue invitado en Frankfurt por la Juventud Obrera Socialista a pronunciar un discurso sobre el sentido de la vida. Ya para el año de 1929, había formulado claramente la diferenciación entre los 3 grupos de valores que permiten encontrar sentido a la vida hasta su último instante: los valores creadores, los valores vivenciales y los valores actitudinales. Y afirmaba: el hombre corriente encuentra un sentido en el quehacer o crear humano. También encuentra un sentido en hacer una experiencia,
en amar a alguien. Incluso ve a veces un sentido en una situación desesperada que le sorprende inerme. Lo que importa es la actitud con que afronta el destino inevitable e inexorable. Después de graduarse como médico en 1930, inició de inmediato su formación en las especialidades de neurología y psiquiatría. Primero trabajó en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Viena bajo la dirección de su maestro, gran amigo y protector, el doctor Otto Pox. Posteriormente realizó su formación neurológica supervisado por el doctor Joseph Grexmann. Una vez concluida dicha formación, trabajó durante 4 años en el Hospital Psiquiátrico de Amstein, donde estuvo a cargo del servicio para suicidas. En 1937, Frank estableció su consultorio particular como especialista en neurología y psiquiatría. Cuando las tropas de Hitler entraron a Austria en 1938, su vida y la de su familia, al igual que la de muchos otros judíos, tanto alemanes como austriacos, se empezó a complicar. Hacia 1939 le ofrecieron la dirección del servicio de neurología del hospital de Poissy, cargo que aceptó y en el cual se desempeñó hasta su deportación al campo de concentración de Theresienstadt. Durante los años que estuvo en aquel hospital judío, tal como lo afirma Langley, Frank justificaba su proceder por el ethos médico. En tanto médico, para él lo más importante era ser fiel al principio hipocrático, hacer todo lo que estuviera en sus manos para salvar vidas humanas. Tal como está consignado en el Orcos, no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Igualmente tampoco proporcionaré a mujer alguna un pesario abortivo. En pureza y santidad mantendré mi vida y mi arte. Para la tradición médica, este principio fundamental tiene vigencia en todas las circunstancias, independientemente de cualquier contexto político o religioso. De hecho, Frank estaba en contra del suicidio y se oponía de manera categórica a la eutanasia al afirmar: el deber incondicional del médico de salvar la vida del hombre cuando pueda hacerlo no cesa, a nuestro juicio, ni siquiera frente a un enfermo que ha intentado quitarse la vida y cuya vida pende ahora de un hilo. Más aún, saboteó junto con Pox las eutanasias que las autoridades nacionalsocialistas ordenaban practicar a los enfermos mentales. Víctor Frank contrajo matrimonio el 17 de diciembre de 1941 con Tiggy Groscher, enfermera judía que conoció en el hospital Rothschild, donde ambos trabajaban. Poco antes de su matrimonio, y luego de un intento fallido de obtener la visa para viajar a los Estados Unidos, lo invitaron a presentarse al consulado para otorgarle solo a él la visa. Esta situación le resultó desconcertante y lo enfrentó con su propia concepción de neurosis noógena, neurosis de sentido de la vida, la cual resolvió dejando vencer la visa y optando por quedarse al lado de su familia, casarse y afrontar al lado de su esposa y junto con sus padres la dolorosa experiencia de los campos de concentración. En septiembre de 1942, Frank fue deportado junto con Tiggy y con sus padres, Gabriel y Elsa, al campo de concentración de Theresienstadt, el primero de los 4 campos en los que permaneció durante su cautiverio. Allí,
Pocos meses después, en febrero de 1943, acompañó a su padre durante los últimos instantes de su vida. En octubre de 1944 fueron trasladados primero él y su esposa y luego su madre al campo de concentración de Auschwitz, más exactamente a Auschwitz II, Birkenau, donde se encontró cara a cara con el doctor Joseph Mengele. En este campo estuvieron varias semanas. Allí murieron su madre en las cámaras de gas y su hermano Walter, al parecer en una mina anexa a este campo. Tilly, su esposa, fue trasladada al campo de trabajo de Bergen-Belsen y Víctor fue enviado a dos campos filiales de Dachau, primero, a Kaufering 3 y posteriormente a Turkheim, de donde sería liberado el 27 de abril de 1945 por las tropas de los aliados. Poco después de salir del campo de Turkheim, se enteró de que su esposa Tilly había muerto a causa de su debilidad en el momento de la liberación del campo de concentración de Bergen-Belsen. Sumido en una profunda depresión, se dirigió a Viena en busca de su amigo Otto Porsche. Allí, y gracias a la ayuda y al apoyo de sus amigos, fue nombrado director de la Policlínica Neurológica de Viena, cargo que desempeñó durante 25 años hasta 1970. En 1946 publicó sus dos primeros libros. El primero, El hombre en busca de sentido, es tal vez el más conocido y en él narra en la parte inicial la experiencia en el campo de concentración de Auschwitz. En la segunda parte presenta los fundamentos epistemológicos de la logoterapia. El segundo libro es Auschwitz Seelsorge, traducido al español con el título de Psicoanálisis y Existencialismo, en el cual presenta de manera profunda y extensa la logoterapia. Es importante señalar que Fran siempre se opuso a la culpa colectiva, y así lo proclama cuando afirma: en el año de 1946 no gozaba de popularidad oponerse a la culpa colectiva o poner la cara por un nacional socialista, tal como lo hice. Frecuentemente esto me trajo reprimendas de parte de las diferentes organizaciones. Viktor Frankl contrajo matrimonio por segunda vez en 1947 con Eleonore Katarin, enfermera católica 20 años menor que él. Ella trabajaba en el servicio de cirugía de la Policlínica Neurológica de Viena. De este matrimonio nació su única hija, Gabriela, que actualmente se desempeña como la coordinadora de Viktor Frankl Institute de Viena, donde trabaja con su madre Eleonore y con su esposo, el físico doctor Franz Beseley, preservando el legado del doctor Frankl. En el mismo año publicó su libro Psicoterapia en la práctica médica. En 1948 adoptó su obra Auschwitz Seelsorge para las cátedras de neurología y psiquiatría que dictaba, y comenzó a viajar por distintos países dando conferencias sobre logoterapia en diversas universidades, desde el libro Psicoanálisis y Existencialismo. En 1949 recibió el título de licenciado en filosofía con su obra traducida al español como La presencia ignorada de Dios. En ella, como lo afirma Restrepo, el creador de la logoterapia enseña que el hombre no solo está movido por una pulsión inconsciente, sino que además está caracterizado por un inconsciente espiritual. En ese mismo año, Frankl publicó otro libro titulado El hombre doliente, Fundamentos antropológicos de la psicoterapia. Tal vez uno de los textos más profundos, pero también más bellos escritos por este escritor. En 1961
Fue invitado por Gordon Allport a la Universidad de Harvard en 1972. En la Universidad Internacional de San Diego creó la cátedra de logoterapia. Durante esa permanencia en los Estados Unidos a los 67 años, aprendió a volar aviones pequeños. Allí tomó sus primeras clases de vuelo y pocos meses después, en este mismo país, realizó sus primeros vuelos sin ser acompañado. De regreso a Viena, Frank combinaba su labor docente con la consulta clínica, sus lecturas filosóficas y su cargo como director de la policlínica. Además, siempre que le era posible, sacaba tiempo para ir a escalar sus queridas montañas en los Alpes, actividad que consideraba una de sus grandes pasiones y que realizaba anualmente hasta cumplir 80 años. Frank siempre se caracterizó por ser un hombre sencillo, aunque tuvo contacto con grandes personalidades del siglo XX, entre las que se destacan el Papa Pablo VI, con quien estuvo en audiencia especial invitado por el Vaticano, el psiquiatra suizo Ludwig Binswanger y filósofos como Martin Heidegger, Gabriel Marcel y Karl Jasper, con quien compartía la formación como psiquiatra y filósofo. Quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo personalmente afirman que era un hombre intelectualmente inquieto, activo, polifacético, sumamente respetuoso, pero también cálido, sereno y con gran sentido del humor. Escribió 31 libros que han sido publicados en más de 24 idiomas, incluyendo japonés, chino y ruso, además de numerosos artículos en diversas revistas científicas. Fue invitado por más de 200 universidades a dictar cursos y conferencias en los 5 continentes. Entre 1970 y 1995 recibió 29 títulos de doctor honoris causa. Su última clase la dictó en la Universidad de Viena en 1995 y concedió al año siguiente la última entrevista ante un numeroso público de especialistas con motivo del primer Congreso Mundial de Psicoterapia en Viena. La logoterapia creada y desarrollada por Frank es concebida como un modelo de psicoterapia que se ocupa del sentido, entendiendo este como la posibilidad más valiosa de cada situación, y se fundamenta en 3 postulados básicos. El primero hace énfasis en que la vida tiene sentido bajo todas circunstancias, sentido de la vida. En el segundo se plantea que el hombre es dueño de una voluntad de sentido y se siente frustrado o vacío cuando deja de ejercerla, voluntad de sentido. Por último, el tercer postulado resalta que el hombre es libre dentro de sus obvias limitaciones para consumar los sentidos de su existencia, libertad de voluntad. En la actualidad se considera que la logoterapia es uno de los modelos más importantes y de mayor vigencia de la psicoterapia existencial. La intervención clínica desde la logoterapia está particularmente indicada en el tratamiento de personas que no le encuentran sentido a la vida, que se ven enfrentadas al dolor o al sufrimiento, o de personas que han tenido intentos de suicidio. También se utiliza en casos relacionados con procesos de elaboración del duelo y cuando se trabaja sobre el tema de la muerte. Victor Emmanuel Frank murió a causa de un paro cardíaco el 2 de septiembre de 1997, a la edad de 92 años, y su vida se constituyó en un ejemplo para la humanidad. Además, su amplio legado científico ha enriquecido profundamente la medicina, la psicología y la filosofía. Yo creo que acá, en este artículo, se queda un poco corto el autor, porque hay muchas cosas de Viktor Frankl que lo hacen muy valioso para la humanidad. La logoterapia hoy tiene como 2 vertientes. La logoterapia específica, que acompaña en el descubrimiento de sentido a las personas, y la logoterapia inespecífica, la logoterapia clínica,
que es la que utilizamos psiquiatras y psicólogos para acompañar a aquellas personas que han venido progresivamente, llamémoslo así, perdiendo el sentido en sus vidas, por los golpes de la vida que tiene que vivir, que le ha tocado soportar. Sin embargo, también desde hace ya 26 años vengo ejerciendo la psicología tanto preventiva como del tratamiento de la enfermedad adictiva. El consumo de sustancias psicoactivas que afectan a la persona, a la psiquis humana, y de aquellas conductas adictivas no relacionadas con sustancias o denominadas adicciones conductuales. Tengo que dar fiel, digamos, compartir que la inclusión de la logoterapia en la recuperación con personas que tienen problemas de adicción tóxicas o conductuales ha permitido que el alcance y el sostenimiento en la superación de esta problemática sea más prolongado en el tiempo. Cuando una persona se logra reconstituir en su sentido y significado de la vida, las sustancias, las adicciones pierden fuerza. ¿Sí? Por tanto, los invito a que hagamos uso de esta gran psicología que nos dejó este gran pensamiento de Viktor Frankl en el acompañamiento de aquellas personas que lo requieren. Gracias.